Ascan comenzó en el año 69 con un grupo de inquietos. Entre ellos estaban Pedro del Castillo, Pedro Castejón, Antonio Cardona, Jaime Osana, etc., que nos reuníamos con la gran inquietud ante ya el destrozo que se estaba ocasionando al hábitat natural. Y fueron unas reuniones enriquecedoras. Y de ese grupo, en el año 70, lo constituimos en la Asociación Canaria para Defensa de la Naturaleza. Ese fue el comienzo de un recorrido maravilloso. Fue algo, primero, de cómo nos compenetrábamos los miembros que constituíamos esa asociación. Pensábamos al unísono y nos movía ideales. ¿Por qué defendíamos la naturaleza? No solo por el hecho de ser la naturaleza, sino por ser el hábitat natural que necesitamos, y valga la redundancia, para vivir de forma natural. Esa era la filosofía de Ascan. Y comenzamos un recorrido. Yo solo estuve 4 años y pico porque yo como me entrego y hago un esfuerzo, tengo un límite en mis posibilidades físicas y yo creo que hasta intelectuales. Y entonces a los 4 años y pico dejé de pedir la renuncia y, por cierto, cuando me marché, aquí no lo tengo, me hicieron el grandísimo honor de presidente de honor de Ascan. Pero aquellos 4 años fueron unos años impresionantes. Aquella unión que existía y la inquietud que teníamos por ayudar a los demás, protegiendo lo imprescindible que es el hábitat natural. Y parece mentira que desde los años 70, ahora se ha cambiado, a mi entender, y no sé si es porque ya por mis años no veo la realidad, no lo sé, pero sigue existiendo la contaminación y la destrucción del hábitat natural. Eso es algo que nosotros, y yo creo que hay algunas personas que sienten la realidad y perciben la realidad, porque nos estamos autosuicidando. Hace unos años, el cálculo que se hizo era que circulaban 1.000 millones de vehículos por segundo. Era 1.000, cada vez que digo yo 1.000 millones de vehículos, ya han pasado 1.000 millones de vehículos. Y pongo ese ejemplo porque quizás sea para mí de los más paradigmáticos, porque yo no sé, pero yo creo que hay algún, y no me puedo referir a lo que no conozco, hay algún gran canario que si no tiene un coche se siente un desgraciado. Lo han engañado, lo han convencido que la felicidad está en tener un coche, y a lo mejor hace hasta sacrificios, y no sé si algunos padres salen a las 8 de la mañana y regresan a las 6 de la tarde, abandonando a los hijos por mantener a lo mejor o por conseguir el coche. Me parece una barbaridad tan grande, Dios mío. Una cosa que desde que se compra ya vale menos. Pues por eso hay quien hasta deja de educar a sus hijos en valores, que fue lo que de mi generación para atrás recibimos, que nos lo daban los valores morales, éticos o religiosos, pero nos lo daban no solo con palabras, sino con los propios hechos de los que no nos lo daban. No sé si he dicho algo, yo creo que he dicho mucho, sobre la pregunta que me has hecho. Hablar de los libros promovidos por Ascan, tengo que mencionar a Kunkel, a Gunther Kunkel. Yo le decía Kunkelio,
Cunquelio fue el hombre que más ha escrito, con diferencia, sobre la flora y la fauna de las Islas Canarias. Los demás escribieron 3, 4 libros y Kunkel más de 20 libros. Su labor por el bien de Gran Canaria y la información de que nosotros, después de la flora tropical, somos las más ricas en endemismo. Nosotros tenemos una flora que somos la segunda del mundo en endemismo. Y eso lo entendió Kunkel, Günther Kunkel, porque él era un hombre con una sensibilidad y un amor a aquello que hacía, que él inspiraba y le hizo pues escribir todos esos libros, y en especial los libros sobre la flora canaria, que fueron 4 tomos, que me parece, si mal no recuerdo, solo se editaron 3, y el 4º nunca se llegó a editar. De eso es lo que no recuerdo, ya saben ustedes mi mala memoria. Canarias, ni con 400 monumentos le pagamos a Günther Kunkel y a su mujer, Merian Kunkel. Porque Merian, que le venía de familia, su abuelo fue uno de los pintores grandes de Inglaterra. Ella era una dibujante impresionante. Las pinturas, los dibujos de Merian de la flora son de tanta valía como lo que escribía su marido y redactaba su marido sobre la flora, aparte de haber descubierto una nueva variedad. Kunkel encontró inclusive una nueva variedad de plantas, que a lo mejor todavía hay alguna más, porque aunque parezca mentira, aún hay rincones en Gran Canaria que no lo hemos destrozado. Nosotros en el año 70, cuando yo vine de la Conferencia Mundial sobre Parques Nacionales, le entregué al Cabildo un proyecto de parque marítimo terrestre en la Bocaina. Como saben, claro, Lanzarote y Fuerteventura es el mismo pilón y hay una bocaina entre medio que va desde 7 hasta 170 metros. Y yo, con lo que había aprendido con el doctor Tsuyoshi Tamura, ¿verdad? Que lo volvía loco hablando con él, que me enseñó un montón, aprendí un montón, porque él era el clásico oriental, con una serenidad en la exposición y una claridad. Era un hombre que aprendí mucho. Y entonces yo, cuando regresé de la segunda conferencia, presentamos en Ascán un documento en el Cabildo proponiendo que se hiciera un parque marítimo terrestre en la Bocaina. Y digo esto porque a partir de aquel momento, y yo por las enseñanzas que obtuve y el valor de lo que representaban los parques nacionales, porque estuvimos, la primera parte de la conferencia se desarrolló en el Yellowstone, en el parque de Yellowstone, que es impresionante, impresionante. Y después la terminamos en el Gran Teton. Entonces viví lo que era un parque nacional. Y nosotros en Gran Canaria tenemos lo que se conoce por el cone sheet, que es la forma en que la lava se camina dentro de la tierra. Cuando tiene mucha intensidad sube vertical, y cuando tiene poca intensidad el volcán llega casi horizontal. Y en un barranco de la isla de Gran Canaria, en el suroeste, que afortunadamente no ha sido pisoteado, está un poco aislado, allí están a la vista todos los tipos de conejit en el mundo. Solo existen conejit en Inglaterra, pero están bajo tierra. El único sitio del mundo que se ven los conejit es en Gran Canaria. Tenemos una cosa única en el mundo. Nosotros hemos estado luchando por el Parque Nacional desde los años 70 y aún no lo hemos conseguido. Y eso que hemos contribuido a que otras islas, y ayudamos, y creo que algo pudimos,
en el Timanfaya y en el Garajonay. Y nosotros no hemos sido comprendidos, no hemos recibido quizás el apoyo popular o no hemos sabido explicarlo. No sé, lo cierto es que seguimos en estos momentos los tres primeros presidentes de Azcán, José Julio Cabrera, Servando López, que fue el segundo, y José Julio Cabrera, que fue el tercero. Los tres estamos intentando y hemos vuelto locos a don Antonio Morales Méndez, que la verdad que nos ha acogido con bastante cariño y atención por ese parque. Pero nosotros, y yo en especial, y Servando, que todavía me lleva un año más, somos unos niños mayores que vemos que la muerte la tenemos pegadita. Todos tenemos la muerte, pues claro, nacimos para morir. Todos tenemos, pero claro, yo a mi edad ya es una compañera pegadita, pegadita, pegadita. Y hombre, la verdad que me apena que teniendo algo único en el mundo, no tengamos un parque nacional. Nosotros, por ese amor a la tierra, investigamos todo lo que pudimos por enterarnos de la riqueza invalorable de la flora que teníamos. Y uno de ellos eran los tiles de Moya. Y aquello estaba un poco abandonado, cuando es una riqueza que es de lo que nos queda de la laurisilva. Eso es, nosotros hemos destruido casi todo. Y el relicto que quedaba de la laurisilva eran los tiles. Conseguimos, que estaba de presidente del Cabildo de esa época, Juan Pulido, nos entendió y comprendió, porque quizás mucho de lo que hemos dicho o no lo hemos sabido decir o hemos sido incomprendidos. Pues él lo entendió y se compró los tiles. Y empezamos nosotros, porque hicimos inclusive un trabajo manual de ir a limpiarlo y retocarlo en la medida de nuestras posibilidades, y vimos lo imponente que aquel resto de laurisilva quedaba. Y el Cabildo lo compró. Esos fueron los años 70 también, en la época de que yo estaba de presidente de Azcán. Y ahí está, preservado, cuando hay otras islas como La Palma, que conservan bosque primario, un bosque milenario, lo conservan. Los palmeros son dignos de admiración. Pues nosotros nos quedan relictos y otras cosas, como dije y repito, algunas únicas en el mundo. Esa fue, en concreto, con pocas palabras, ¿verdad?, lo que conseguimos con los tiles de Moya. Como siempre, Azcán, la meta y el medio que utilizábamos era la información, convencer por el conocimiento. Y decíamos una frase que la quiero recordar. Nosotros decíamos, no importa quién lo haga, sino que se haga. Lo que importaba era que se hicieran las cosas. Entonces ese concepto lo vivíamos nosotros. Y entonces tratamos de, cuando nos enteramos de que se iba a trazar una autovía destrozando la riquecísima playa de La Laja, luchamos denodadamente. Bueno, no sé si fue como Don Quijote, pero luchamos y lo conseguimos, de que no se hiciera como estaba proyectada, y se hizo entonces el túnel y se conservó la riqueza invalorable de la playa de La Laja, que es el gran desahogo
de todo ese barrio, que es parte, como debe de serlo también, y espero que me lo pregunte, sobre el Parque del Cono Sur. Es parte del Cono Sur, es la playa de la playa de La Laja, la maravillosa playa de La Laja, en donde además se notan tanto las subidas y las bajadas de las mareas. Primero, porque el propietario era una persona con una sensibilidad especial, don Diego Cambrelén, era abogado, y era una persona a quien yo le tenía una gran admiración y cariño. Y entonces, cuando en Azcán tomamos el acuerdo de lo importante que era la conservación del montañón negro, y en especial porque había aparecido aquel pino y se había hecho la prueba del carbono 14 y se había sabido la edad, aquello era un indicativo impresionante. Hablamos con don Diego Cambrelén y enseguida nos dijo que sí. No hubo gran esfuerzo por nuestra parte y le quedamos y le quedaremos siempre eternamente agradecidos, porque los canarios, como la tierra es tan pequeña, quizás no solo la queremos, sino la queremos posesionar, no la queremos soltar. Todo lo que sea soltar algo del milímetro de la tierra nos cuesta un trabajo enorme. Pero don Diego tuvo la magnanimidad, con una amplitud de miras y de conocimiento y sensibilidad, y lo aceptó. Y se convirtió en un paraje natural, está protegido. Y eso, yo quiero aquí insistir que los canarios estamos con don Diego Cambrelén en deuda, porque fue un auténtico gran canario en defensa, aportando de su propia propiedad y protegiendo un espacio para beneficio de todas las generaciones futuras, presentes y futuras. Las receptividades son por persona, pero don Alejandro del Castillo, padre, no don Alejandro del Castillo que acaba de morir, que hace poco murió, el padre. Él era el que en aquella época era el cabeza de familia de todas sus propiedades. Y le pusimos a don Alejandro la riqueza natural que tenía en esa parte de su propiedad en el Juncalí. Don Alejandro era un hombre, no era un hombre muy expresivo, pero entendía. Y entendió que lo que estábamos diciéndole era correcto. Y si puedo añadir algo, no era expresivo, pero era espléndido. Y entonces, la idea que le propusimos la aceptó y se convirtió en paraje protegido, porque es un sitio en donde abrevan y descansan las aves migratorias. Y esa era la idea, la protección de un espacio para seguir conservando que las aves que son migratorias y que estamos en el camino de ellas siguieran teniendo esas posibilidades de hacerlas. Y don Alejandro lo entendió y nos dio ese favor, no a mí, sino a la isla de Gran Canaria y al mundo entero. Porque todos esos rincones son los Yellowstone de Gran Canaria, son los Grand Teton de Gran Canaria. Yellowstone son, no recuerdo las miles de hectáreas que tiene. Las 1000 hectáreas en los Estados Unidos serán a lo mejor centímetros aquí, pero esos centímetros valen lo mismo que las 1000 hectáreas en los Estados Unidos. Esa es otra de las cosas que también hemos querido transmitir a nuestros conciudadanos.
que si existe paraíso terrenal, sin lugar a dudas son las Islas Canarias. Sin lugar a dudas. Tenemos el clima de Las Palmas, se considera el clima más benigno del planeta Tierra. Aunque ya ha cambiado un poquitito como consecuencia de la contaminación. Y cuando la pandemia horrorosa esta que nos está dando leña en cantidad, por el confinamiento, saben que yo volví a ver a las estrellas. La contaminación, parece mentira que en unas islas tan pequeñas pueda mantenerse en la atmósfera. Yo desde mi niñez no había vuelto a ver las estrellas en Tamaraceite. Y al cabo de un mes o mes y pico del confinamiento, como dejó de haber la circulación de los vehículos, dejó de existir la contaminación. Y entonces sí había una capa intermedia transparente que se veía que era la contaminación, pero me permitía ver las estrellas. El Congreso de Flora Macaronésica fue uno de los grandes esfuerzos que también hizo Ascán. Pero teníamos la suerte de que contábamos con Kunkel, con Günther Kunkel. Günther Kunkel era en donde nos apoyábamos y en el que desarrollaba todas las iniciativas que pudiéramos tener. Y entonces, por su gran desconocimiento y que tenía además con el resto del mundo, conseguimos crear ese primer congreso que fue un orgullo para Canarias, que aquí se celebrara el primer congreso de Flora Macaronésica en los años 70. Allí se llegaron a acuerdos bastante importantes, algunos no los recuerdo, ya saben ustedes que no tengo memoria y en especial después de los 3 microinfartos cerebrales, pero sí recuerdo que fue algo tan importante para nosotros que en Gran Canaria se celebrara un congreso por algo por lo que tanto luchábamos los de Ascán. Y ya habían bastantes ciudadanos que se solidarizaban con nosotros porque habíamos conseguido, como dije al principio, transmitir por el conocimiento, por la información. No exponíamos las cosas y menos pensando en imponerlas porque jamás se nos había ocurrido, sino por el conocimiento. Entonces llegamos a crear hasta un congreso. Y esto fue algo que espero que no lo olviden la historia en Canarias, porque aquí creamos el primer congreso de Flora Macaronésica. Como me suponía que me ibas a hacer esa pregunta, y yo alguna vez cuando estudié tenía una chuleta, he hecho una chuleta, porque no es una pregunta que no quiero contestar de acuerdo con la memoria, que no me fío de ella. Es mi bandida de mi cuerpo, es mi memoria, que prácticamente no la tengo. Entonces, el proyecto 817 de la IUCN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y la WWL, que es la World Wildlife Fund, que era la IUCN, era el órgano, espero que siga siendo, el órgano representante del mundo de la defensa de la naturaleza. Y la World Wildlife Fund era el organismo que reúne las perras, los millones. Pues el proyecto 817 de la IUCN y de la WWL lo firmó y empezó Ascán y yo como su presidente en el año 72. Se terminó con el siguiente presidente que fue
Servando López Peláez en el año 74. El Cabildo lo publicó en 1975 como inventario de recursos renovables para la provincia de Las Palmas. No solo de Gran Canaria, sino de la provincia de Las Palmas. Y hay una coletilla que quizás es de lo más importante. Es el antecedente de la Ley de Espacios Naturales que inmediatamente Icona se ve obligado a sacar un estudio alternativo que lo rebajó a entender nuestro. Pero fue el antecedente, esta labor se convirtió en el antecedente de la Ley de Espacios Naturales. Esta era la chuleta que tenía aquí guardadita, sabiendo que me ibas a preguntar tan importante pregunta y que yo la respuesta no la iba a saber decir de memoria. Espero haberlo aclarado y si hay dudas que me preguntan y si sé contesto. Mi gran admiración se extendió a grado superlativo cuando Tomás Van de Valle Sotomayor, como director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, ha intentado denodadamente promocionar la riqueza invalorable y el desahogo imprescindible que tiene todo el Cono Sur en ese parque. Ese parque tiene además unas dimensiones enormes. Es un espacio que puede dar el gran desahogo a todo el Cono Sur de la ciudad. Es el espacio ideal para que las madres vayan a llevar a sus hijos a pasear, para que los niños correteen, para que los niños aprendan la diferencia de las plantas que existen maravillosas, que la palmera canaria hay quien la ha definido como la planta más bella del planeta Tierra. Tiene todas las posibilidades y tiene mi admiración y respeto y consideración, más del que el cariño que le tengo a Tomás por esa batalla que está librando y que está siendo tan bien incomprendida. Esto es algo que yo, Dios mío, ¿cómo puedo yo transmitirle a los demás que atiendan lo que está pidiendo la Real Sociedad Económica de Amigos del País, liderada por Tomás Van de Valle? Lo que está haciendo es lo que hemos intentado hacer nosotros con el Parque Nacional y no lo hemos conseguido. Es casi un parque nacional lo que él está proponiendo. Además, es una cosa de uso para todos, para disfrute de todos, pero en especial a todos los barrios que los circundan, que son una jartada de ellos. ¿Comprende? Entonces, que eso no lo hayan entendido las autoridades locales, yo creo que es que porque no han oído, porque si han oído tienen que, sobre la marcha, buscar los medios necesarios, porque eso es una necesidad para el pueblo. Y tiene que ser para el pueblo, que lo hay en abundancia por todos los barrios de alrededor. Esa es una idea impresionante y que, por supuesto, ojalá yo tuviera algún medio de informar sobre ese parque del Cono Sur que es imprescindible para el desahogo de todos esos barrios que lo circundan, aparte de convertir un espacio verde que además lo tiene, que inclusive con distintas floras, porque tiene distintas altitudes. Es algo ideal. Eso es un valor que tenemos una mina y no la estamos explotando. Y eso es invalorable. Por eso, como decíamos en Azcán, lo importante es que se haga, no quien lo haga, pero que se haga. Tiene que hacerse, si no, la responsabilidad le caerá a aquellos que oyeron pero no escucharon.
a Tomás y a la Económica, a la que pertenezco, por don Diego Cambrelén, que cuando él era director de la Económica me hizo miembro de la Económica, así que llevo una jartada de años dentro de esa maravillosa institución, que son las instituciones más viejas de España. Datan del año 1700, por ahí nació la primera, y que grandes hombres de la historia de Gran Canaria han sido directores de la misma. Pues están haciendo una lucha que primero no tiene precio, porque eso es amor de verdad a la tierra y a los demás. Es luchar por el bien de los demás. Y existe, no es un hecho irreal, existe físicamente un espacio maravilloso que solo hay que dedicarle amor y perras, por supuesto. El Parque del Cono Sur es una riqueza no solo para los del Cono Sur, sino para la isla entera de Gran Canaria. Además, estaríamos dando un ejemplo de cómo sabemos valorar, apreciar y convertir en realidad las ventajas que tienen la bendita tierra de las Islas Canarias.